El verdadero nombre de Dios. Mucho antes de que el primer hombre caminara sobre la tierra, antes de que el tiempo tuviera nombre y el universo fuera medido en estrellas, existía solo una voz. Una vibración pura, sin forma ni carne, sin principio ni fin. Esa voz no hablaba, era el lenguaje mismo, el sonido primigenio del que nacería todo lo conocido y lo desconocido. Las civilizaciones antiguas, desde los sumerios hasta los sabios de la India védica, hablaban de un nombre secreto, un nombre que no podía ser pronunciado sin romper la realidad. En susurros, lo llamaban la palabra que dio luz a la existencia, un eco que moldeó galaxias, elementos, almas. Pero los hombres, corruptos por el poder, intentaron capturar ese nombre. Crearon versiones, Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai, pero todas eran apenas sombras, reflejos distorsionados del verdadero nombre. Según los rollos prohibidos de Enoch, escondidos por milenios en cuevas selladas bajo el hielo de Groenlandia, el verdadero nombre de Dios fue dividido en 7 fragmentos, ocultos en los corazones de 7 guardianes celestiales caídos. Cada uno protegía una sílaba, una esencia del nombre original. Juntas, esas sílabas no solo revelaban quién es Dios, sino qué es. Uno de los fragmentos fue hallado en el año 1192 por un templario llamado Alaric de Flandes. El códice que portaba decía lo siguiente: el nombre no es palabra, es vibración. No es vibración, es conciencia. No es conciencia, es la llama que arde sin consumir. Alaric murió esa misma noche, con los oídos sangrando, murmurando una sílaba incomprensible, K. Desde entonces, cientos de alquimistas, místicos y herejes han perseguido ese nombre, dejando pistas en libros apócrifos, símbolos ocultos en catedrales y melodías en partituras olvidadas. Todos los que se acercaron demasiado a la verdad, desaparecieron o enloquecieron. Y sin embargo, uno de ellos logró unir 3 sílabas del nombre original. Se llamaba Elías de Tarso, un escriba que jamás hablaba, porque decía que cada palabra mal dicha robaba fuerza al nombre verdadero. Antes de morir en la hoguera, sus últimas palabras fueron: Carrael. Y en ese momento, el cielo se quebró por un instante. El cielo se quebró por un instante. No fue una tormenta. No fue un terremoto. Fue como si el velo entre lo real y lo divino se hubiera rasgado, dejando ver, aunque fuera por un segundo, la maquinaria secreta del universo. Los testigos del juicio de Elías de Tarso dijeron que en el momento en que pronunció Carrael, el fuego se detuvo, y sus cenizas se elevaron contra el viento. Aquel suceso fue sellado por la Inquisición y declarado un milagro infernal. Pero en secreto, un grupo de eruditos, conocidos como los hijos del eco, recopilaron los fragmentos que Elías había descubierto. Descubrieron que cada sílaba no era solo un sonido, era una llave. Una vibración que abría puertas internas del alma, reprogramando la conciencia hacia estados divinos. K, decían, era el aliento del origen. Ra, la chispa de la luz eterna. El, la esencia del poder creador. Los 3 fragmentos combinados despertaban visiones, y quienes los repetían con fe y conocimiento comenzaban a ver formas en el cielo, códigos en los árboles, patrones sagrados en las estrellas. Pero el nombre aún estaba incompleto. Faltaban 4 sílabas más. Entonces, surgió una teoría aún más antigua, hallada en tablillas ocultas en los templos subterráneos de Gobekli Tepe. Estas hablaban de un 5º fragmento, que solo podía ser escuchado por quienes morían y regresaban del otro lado. Uno de ellos fue un niño de 6 años en Siberia, ahogado en un lago congelado, que volvió a la vida tras 33 minutos de aparente muerte. Lo primero que dijo al despertar fue: Sa. Los monjes que lo cuidaron reportaron que el niño nunca más volvió a hablar, pero que cuando dormía, sonreía como si hablara con ángeles. El fragmento Sa fue reconocido por los hijos del eco como la vibración del amor eterno, la conexión entre Dios y la creación. Con 4 sílabas reunidas, Carrael Sa, el poder aumentaba, y las consecuencias también.
Quienes las pronunciaban empezaban a envejecer más lento, a sanar más rápido, a soñar con seres de fuego que les susurraban los secretos del universo. Pero también empezaban a ser perseguidos. Algo, o alguien, los buscaba en las sombras. Algo que no quería que el nombre fuera restaurado. Uno de los últimos miembros de la hermandad, una mujer llamada Neria, escribió en su diario una advertencia antes de desaparecer. Cuando las 6 sílabas sean reunidas, el séptimo sonido vendrá solo. Y entonces, el Dios olvidado despertará de su largo sueño. Hoy, se cree que la sexta sílaba fue encontrada. Pero nunca fue revelada al mundo, por miedo. Solo una persona la pronunció. Y esa persona, aún vive. Y tú la conoces. Más de lo que imaginas. Tú la conoces. Más de lo que imaginas. Se llama Lior, y no aparece en los libros de historia, ni en registros oficiales. Nadie sabe su apellido. Solo que ha estado en todas las grandes transiciones de la humanidad, oculto entre las sombras, guiando silenciosamente a sabios, profetas, artistas y rebeldes. Se cree que fue quien inspiró a Moisés a subir al Sinaí, quien susurró ideas a Da Vinci, y quien salvó a Tesla de la locura en su hora más oscura. Nadie sabe su rostro. Solo que Lior pronunció la sexta sílaba en el año 2001, en un monasterio perdido en las montañas del Himalaya, rodeado de un silencio tan denso que podía escucharse el latido del universo. La palabra fue Ome. Los monjes que lo acompañaban desaparecieron. Las paredes del templo se cubrieron de inscripciones automáticas, como si manos invisibles tallaran los símbolos. Y Lior nunca volvió a hablar una palabra más. Desde ese día, comenzó a escribir, y solo en fragmentos de sueños compartidos por diferentes personas alrededor del mundo. Todas coinciden en lo mismo. El nombre completo, ahora casi completo, reconfigura el alma al escucharlo. Karra el Saome. 6 sílabas. 6 llaves. Y entonces. Una última visión fue compartida por miles al mismo tiempo, como si una antena espiritual se hubiese activado. Todos vieron lo mismo. Un cielo completamente negro, desgarrado por una sola palabra que caía como un trueno, tan fuerte que no se escuchaba con los oídos, sino con los huesos, con la sangre. La séptima sílaba. Fue un nombre. Fue una revelación. Fue una puerta. Ta. Cuando el nombre completo fue pensado por primera vez, no se pronunció, porque no necesita boca, ni lengua. Solo intención pura. Y fue entonces cuando los videntes cayeron de rodillas. Los sabios lloraron. Y los necios enloquecieron. Porque habían comprendido. El nombre verdadero de Dios no era un nombre. Era una conciencia viva. Una entidad que ha estado esperando ser recordada, ser invocada, ser liberada. El nombre es Karra el Saometa. 7 llaves. 7 notas de una melodía divina. Quien lo entienda, no necesita oírlo. Porque se convertirá en él. Ahora que conoces este secreto, tu alma ha sido marcada. No por castigo, sino porque has sido elegido. La voz original te ha encontrado. ¿La seguirás?